Vamos a darnos cuenta, hermanos, en pocas palabras, que estos primeros sacrificios se caracterizan porque se ofrecían cuando se cometía un pecado por hielo. Leamos el versículo 2, dice 1 y 2, dice: el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, ¿sí?, yerro o inadvertidamente. La Reina Valera anterior, la 60, habla de yerro, y aquí traduce como inadvertidamente. ¿Qué significa eso? Bueno, podríamos hablar varias cosas con esto, y una de ellas es lo que nosotros conocemos como pecados por ignorancia, ¿no? Cuando se cometía algo que la persona no se daba cuenta que eso era pecaminoso, pero sí era pecado, ¿sí? Y dense cuenta que es una falta por ignorancia, pero contra alguno de los mandamientos de Dios. Es decir, la persona incumplía o cometía algo que no era de Dios, ¿sí? Ese concepto incluye varias ideas. Por ejemplo, está el concepto de negligencia, desatención, involuntariedad, accidentalidad, ¿sí? O sea, esa es como la idea, no solamente es por ignorancia, son más detalles. Bien, es como si esta ley estuviera diseñada para que la persona fuera un poco más despierta, ¿sí?, más atenta, mejor dicho, a practicar la ley de Dios, ¿sí? O sea, más atenta a cuidar su relación con Dios en cada detalle de su día a día. Eso es lo que tiene esta ley detrás. Es más, la palabra inadvertido en hebreo, comenta alguien que se parece mucho a la palabra extraviarse. Es una palabra que se usa para las ovejas perdidas. Sí, muy bello, ¿cierto? Entonces, todos nosotros, dice Isaías, somos como ovejas que nos descarriamos. Dice el Salmo 119, busca a tu siervo que me he extraviado. O sea, básicamente, hermanos, es una descripción de nuestra naturaleza. Pecamos hasta inadvertidamente. Bien, esa es la esencia de este sacrificio. Vamos a darnos cuenta que hay dos conceptos que se van a manejar. Está el concepto de perdón y el concepto de reconciliación. Es decir, cuando se hacían esos sacrificios se buscaba que la persona cubrir esa culpa que le había ocasionado, darse por enterada que lo que había hecho era pecado, cuando no sabía que era pecado, ¿sí? Y a la vez está el concepto de reconciliación, porque cualquier pecado que la persona cometa, aunque sea inadvertidamente, rompe con la comunión con Dios, ¿sí? Entonces démonos cuenta, esta ofrenda es muy significativa. De hecho, algunos comentaristas le colocan otro nombre, ofrendas de purificación, ¿sí? Ese es otro nombre que se le puede dar a los sacrificios por el pecado. Leamos Números 15, 28. Y aquí hay una excepción. Es decir, no solamente, o mejor dicho, no va a cubrir absolutamente todos los pecados. Hay unos pecados que no cubre este sacrificio. Leamos 27. Si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error, cuando peque inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo de los hijos de Israel, para el extranjero que reside entre ellos, tendrá una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Entonces esta ley aplicaría tanto para israelitas como para extranjeros que estuviesen viviendo ahí con los israelitas, ¿no? Pero sigamos, dice, pero aquel, dice esta versión, que obre con desafío.
Otra versión diría que peca con soberbia. Ya sea nativo o extranjero, que ese blasfema contra el Señor o lo ultraja, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Impresionante. En otras palabras, los sacrificios por el pecado eran una ofrenda de purificación, de perdón, de reconciliación, siempre y cuando el pecado haya sido cometido, como decimos nosotros coloquialmente, sin culpa, ¿sí? Ignorantemente, por negligencia, por ligeros, ¿sí? Pero ese sacrificio no servía para una persona que estaba pecando sabiendo, ¿sí? Una persona que es desafiante contra el Señor. Como decimos en el Nuevo Testamento, no tentarás al Señor tu Dios. Una persona que peca abiertamente, esa persona no le podía aplicar el sacrificio por el pecado. Bien, vamos a estar estudiando, volvamos al texto principal, el capítulo 4. Y cuando estemos, si quiere echar un vistazo al capítulo y se va a dar cuenta que, a diferencia que como vimos en las ofrendas anteriores, los sacrificios por el pecado están organizados de una manera diferente. Están organizados dependiendo de la persona que peque, ¿sí? En los sacrificios anteriores vimos prácticamente cómo están organizados de acuerdo a la situación financiera de la persona. Por ejemplo, un toro, ¿se acuerdan? Los vacunos, ovejunos o avícolas, ¿sí? Lo mismo con las oblaciones, que era tanta harina con tantas cosas, o solo la harina, o la harina con espigas, o sea, todo dependiendo de la posición económica de la persona. Pero esta ofrenda se fija en la posición social que tiene el individuo. Por ejemplo, usted revise y se va a dar cuenta que va a comenzar. ¿Qué pasaría si el que peca es el sumo sacerdote? ¿Sí? Y empieza con él. Y cuando mira usted a la parte final, de hecho, este estudio va a abarcar desde Levítico 4, versículo 1, hasta Levítico 5, versículo 13. Todo eso son ofrendas por el pecado, ¿sí? Y cuando usted revisa ese capítulo 5, va a ver que va a hablar hasta de los pobres. Alguien que es tan pobre que ni siquiera tiene para traer 2 palominos y 2 tórtolas. Bien. Conste que todavía vamos en la introducción, hermanos. Ahora bien, uno puede pecar inadvertidamente, pero a la luz de Levítico 4 y 5 hay 2 tipos de pecado por yerro o inadvertidos: los pecados de comisión y los pecados de omisión. ¿Qué es un pecado de comisión? Bueno, un pecado de comisión es cuando yo cometo un acto de desobediencia, ¿sí? Inadvertidamente pequé contra el Señor a través de algo que hice. Bien. Y los pecados de omisión es cuando la persona no cumple un deber legal. Es decir, peca porque no cumplió algo que debía cumplir. Bien. Entonces, estos sacrificios por el pecado van a aplicar ¿para qué? Para pecados inadvertidos, tanto por comisión como por omisión. Bueno, pero nunca pecados con soberbia. Bien, ya vimos que pues aplica tanto para israelitas como para extranjeros, y que pues la persona que pega con soberbia no tiene manera de ser perdonada por sacrificios, sino que será enteramente cortada del cerebro de Dios. Vamos a estudiar esta predicación en 2 puntos. Primer punto, sacrificios por el sacerdote y por la nación. Vamos a abarcar desde el 1 hasta el 21. Ese es mi plan hoy, en esta mañana. La segunda parte, sacrificios por un jefe y por una persona común. Versículos 13 al 35. Tercer punto, pecados por omisión. Ahí entramos al capítulo 5, del 1 al 13.
Y como cuarto punto, aplicaciones. Vamos a mirar las distintas maneras de traer esto a nuestras vidas a los días de hoy. Bueno, son 4 puntos. Hoy trataré, lo que el Señor me permita, abarcar los 2 primeros, ¿bien? Y la otra semana abarcaríamos nosotros, parecido a como nos tocó hacer con los holocaustos. Solo que este es un poco más extenso. ¿Listos? Entonces ahora sí, comencemos. Leamos versículos 3 al 7. Dice: si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto, como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión, delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo de la sangre, rociará de la sangre 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Bien, vamos por partes. Nosotros como iglesia local ya hemos abarcado todos estos anteriores que nos sirven como ya presaber para entender esto. Pero pues pensando en aquellos que llegan por primera vez a escuchar ese tema, vamos a ser un poco más pausados, aunque los demás de pronto ya estén más familiarizados. ¿Bien? Comencemos entonces. Primer punto: sacrificios por el sacerdote y por la nación. Recordemos que el libro de Levítico es un libro de oráculos. Es Dios mismo hablando. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, todo el tiempo ha sido Dios el que está hablando. Y eso hace al Levítico un libro muy especial. Ahora que entramos al capítulo 4, es la primera vez que deja de hablar para comenzar otro tema. ¿Pero qué? Siguió hablando. O sea, sigue siendo palabra de Dios todo esto que estamos viendo. ¿Sí? Ahora cuando se detuvo de hablar del primer oráculo y comienza a hablar en el segundo oráculo, ¿de qué es lo que comienza a hablar? Pues bueno, de aquellas ofrendas que debían darse en el altar cuando se necesitara el perdón de Dios. O sea, cada vez que se pecara o se incurriera en una inmundicia, debían usarse estos sacrificios. Por lo tanto, esas ofrendas se consideran obligatorias. Bien, ya no van a ser voluntarias como las otras. ¿Se acuerdan? Las otras eran como con ocasión de un voto, una acción de gracias, un momento de gran abundancia, y en fin. Pero estas son obligatorias porque siempre vamos a pecar. Entonces, el que pecaba debía llevarla en el instante en que se diera cuenta que había pecado. ¿Qué pasaría si el que peca es el sumo sacerdote? Si el que peca es él, dice la Biblia en la Reina Valera 60, que peca por hierro. Pero, por ejemplo, en la Nueva Biblia de las Américas dice, trayendo culpa sobre el pueblo. O sea, démonos cuenta que empezamos a desarrollar esta ofrenda pensando en la persona más, con la posición más alta, ¿no? El sumo sacerdote. Y lo que nos está diciendo implícitamente es que el pecado de ese Señor podía llegar a afectar a toda la nación. ¿Sí? Y eso es una lección muy, muy interesante para todos, hermanos. Dependiendo de la posición en la que los varones estén en su vida. ¿Sí? Pastores, padres de familia, gobernadores, presidentes, en fin. Y eso lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Como esté la condición del rey, por ejemplo, así estaba la condición del pueblo. Entonces, como estuviese la condición del sacerdote con Dios, así estaría el pueblo delante del Señor. Entonces, si era el sacerdote el que había cometido un pecado por hierro, ¿qué debía traer? Un becerro o un novillo. Es preferible la traducción de la palabra novillo, porque da a entender que es un toro.
un toro. Y eso es significativo porque ya sabemos que ¿cuál es la ofrenda más costosa de todas? El toro. Siendo la persona más importante del pueblo, cuando él pecara, entonces él debía traer el toro. Bien. Pero bueno, este toro debía ser sin defecto y iba a ser sacrificado para expiación. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el sacerdote traía a la puerta del tabernáculo el toro. Conste, no ha entrado, está en la puerta, afuera, ¿sí? En toda la entrada. Y pone su mano sobre la cabeza del animal y ahí él lo degüella. O sea, mata al animal afuera. Bien. Luego toma de la sangre de la víctima, probablemente usaron un recipiente para luego introducir esa sangre adentro del tabernáculo. ¿Sí? Cuando ya hubiese introducido la sangre, mojaba su dedo. Y miren esto es único en comparación a las anteriores. ¿Qué hacía? Versículo 6. Entraba hasta el lugar santo y rociaba con su dedo hacia el velo. Y eso, hermanos, es un poco polémico. No se sabe con precisión cuál velo es. Algunos piensan que es el velo del lugar santísimo, o sea, salpicaría hacia donde está el arca. Lo que pasa es que eso lo vemos exclusivo de la fiesta del día de la expiación. Entonces el servidor va a inclinarse por la otra postura. La otra postura es que se va a aplicar o se va a rociar la sangre en el velo, pero del lugar santo. Nosotros ya estudiamos todo el tabernáculo, uno por uno, cada parte, y vimos que el tabernáculo tiene 3 velos, no uno, son 3 velos. El del atrio, la entrada, ¿sí? Toda la entrada donde se sacrificó el animal. El de entrar al lugar santo, que era donde estaba la mesa, la lámpara, y ¿qué era lo otro que había? El incenciario, el altar del incienso. Y el otro velo era el velo del lugar santísimo, que era el que tapaba el acceso a donde estaba el arca. ¿Sí? Entonces, la postura del servidor va a ser que él va a rociar con la sangre, pero el velo del lugar santo. ¿Bien? Luego de que ha rociado ese velo, ¿qué hace? Eso también es único. Salpica con la sangre los cuernos del altar del incienso. Para mí fue muy llamativo porque estamos acostumbrados a que los holocaustos son en el altar de holocaustos. Y el altar del incienso es para adorar, ¿cierto? Cada mañana y cada tarde, como vimos en los deberes del sacerdote. Pero pues aquí estamos viendo que también se usaba para salpicarlo con sangre cuando él fuera el que pecara. Y hermanos, pensándolo bien, tiene sentido. Porque si el sacerdote se ha pecado y él usa el incensario cada día, ¿qué peligro hay? Que siendo él impuro por el pecado, resulte impuro el altar del incienso. Entonces, por eso también se le llama ofrenda de purificación, porque con ese sacrificio se purificaban las cosas. Entonces, aplicándole la sangre al altar del incienso, lo estaba purificando para que los objetos más santos no quedaran impregnados de pecado. Bien. Y el resto de la sangre la derramaba al pie del altar de los holocaustos, ¿sí? O sea, la regaba al lado. Eso es lo que llevamos. Bien. Retroalimentemos para ir paso a paso. Los sacrificios por el pecado u ofrendas de purificación se llevaban cuando se cometía un pecado inadvertido por comisión u omisión. Si el que pecaba era el sumo sacerdote, tenía que llevar un toro. Lo llevaba a la puerta del tabernáculo, le ponía la mano, lo degollaba y recolectaba la sangre en un recipiente. Esa sangre la introducía al tabernáculo. Una parte de esa sangre la usaba para untar hacia el velo.
del lugar santo. Luego para salpicar el altar del incienso. ¿Bien? Y luego la que quedó en el contenedor la regaba en el altar de los holocaustos. ¿Bien? Eso es lo que llevamos. Sigamos adelante. Versículos 8 al 12. Dice: y quitará todo el sebo del novillo de la ofrenda por el pecado, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está todo el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está sobre las entrañas, los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. Lo quemará donde se echan las cenizas. Bien. Seguimos con el ritual. Hermanos, si usted entiende este ritual, va a entender todo lo demás. Bueno, entonces, muy atentos. Bueno, donde vimos, él ya había regado toda la sangre en el altar de los holocaustos. Ahora, ¿qué sigue? La grasa de los intestinos y de las vísceras del novillo, los riñones con su grasa, junto con la grasa de los lomos y la del hígado, se colocaba sobre el altar, ¿sí?, para hacerlo arder. ¿A qué les recuerda eso? A las ofrendas de paz, lo que vimos la semana pasada. Las ofrendas de paz, ¿cuál era el centro de esa ofrenda? La grasa, ¿no? El sebo. Entonces aquí estamos viendo que ese ritual de la ofrenda de paz se está aplicando acá. La piel del becerro con la carne, cabeza, piernas, intestinos, estiércol, todo eso debía sacarse a un lugar limpio fuera del campamento. ¿Se acuerdan que había un lugar donde se llevaban las cenizas todos los días? Todos los días había que limpiar el tabernáculo de las cenizas. Las cenizas tocaba sacarlas a un lugar santo, pero que quedaba fuera del campamento. Entonces estas cosas también tocaba llevarlas afuera del campamento, porque es un sacrificio por el pecado. Y allá sobre leña se quemaba. O sea, no es que haya otro altar, no, es que toca quemar eso porque es pecado, es pecaminoso, representa el pecado de la persona. No es que se esté haciendo otro altar o que haya una especie de holocausto por fuera del tabernáculo. No, ya hemos visto que eso es ilegal. Los holocaustos se dan en el tabernáculo exclusivamente. Y ya, eso es todo, hermanos. Ese es el orden para los sacrificios por el pecado. Si su merced tiene claro esto, le va a quedar fácil todo lo demás. ¿Por qué? Ya vimos qué debía hacer el sacerdote si era él el que pecaba. Ahora, ¿qué pasaría si el pecado había sido de toda la comunidad, de toda la nación? Bueno, eso está en los versículos 13 al 21. No los vamos a leer porque van a darse cuenta que es lo mismo. Si el pecado lo había cometido la nación, dése cuenta. Los pecados por yerro traen culpa de todas maneras. Aunque hubiese sido por ignorancia, el pecado es pecado. Eso nos enseña ese capítulo varias veces, una y otra vez. Pues bien, cuando la nación se diera por enterada de que había pecado, entonces ¿qué hacían? Lo mismo, ofrecían un becerro o un novillo delante del tabernáculo, pero aquí está el detalle distintivo. Lo hacen por intermedio de ¿quiénes? De los ancianos. Claro, los cabezas de familia, los padres de familia, las personas más importantes de cada tribu, de cada clan. Ellos eran los que le iban a imponer manos al animal.
ellos eran los que iban a degollar el animal. Y lo demás era exactamente lo mismo. Por eso les decía, si usted entendió el primero, le va a quedar fácil para entender todo lo demás. ¿Listos? Estos dos son muy parecidos. ¿Sí? Allá tenemos sumo sacerdote y comunidad. Se hacía el mismo ritual, ¿sí? Prácticamente. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo que los otros dos son diferentes, ¿sí? Pero ¿por qué entonces esos dos primeros se parecen tanto? Hermanos, y esto es una enseñanza muy, muy interesante. Primero, porque el sacerdote representa al pueblo. Si él peca, repercute al pueblo. Segundo, a Israel, si peca como un todo, como una nación, como una sola persona, va a tener que hacer el mismo procedimiento del sacerdote. O sea, está recordándole a Israel que ellos son un sacerdocio, ¿sí? Una nación de sacerdotes. Y por otro lado, porque tanto el sacerdote como el pueblo están constantemente yendo al tabernáculo. Y el tabernáculo es el lugar sagrado donde está Dios. Así que había riesgo de que alguien que estuviera impuro por el pecado tocara las cosas que son sagradas. Entonces esas ofrendas mantenían día a día la pureza no solo de la gente, sino también del recinto. Bien, entonces hermanos, hemos visto la primera parte, los sacrificios por el sacerdote y por la nación. ¿Preguntas? Pastor, usted nos comentaba de que cuando se llevaba la sangre digamos, al segundo velo general del lugar santo, él tocaba 7 veces y después de eso él debía entrar al lugar santo, pregunto, debido a que aquí es donde estaba el incienso y tocar o sea, ¿sí tenía que entrar al lugar santo? Sí, señor. Efectivamente, debía entrar porque recordemos que el altar dorado está pegadito al velo del lugar santísimo. Entonces, necesariamente, él tiene que traspasar el segundo velo, ¿sí? Para poder salpicar el altar dorado. ¿Bien? También esa es otra razón por la cual me inclino a pensar, junto con otros muchos, que se trata del segundo velo, porque es como un orden, ¿no? Llega uno al segundo velo, lo salpica, entra y luego echa ahí sí al altar del incienso. Porque si estamos pensando que él es impuro por el pecado y entra y va de una vez hasta casi llegar al lugar santísimo para untar ese velo, lo hago entender como que tiene más sentido pensar que es el segundo que el primero. Aunque hay comentaristas que dicen que es el santísimo, ¿no? Pues el velo del lugar santísimo. Pero francamente son la minoría, ¿sí? La minoría de lo que pude investigar en las fuentes. ¿Algo más? Sí. Pastor, esto referente me llama la atención que en este sacrificio, digamos, se quema la piel, no le queda propiedad al sacerdote, que supuestamente era una ganancia para él, sino que muy bien, absolutamente puede quemar. Gracias, hermano. De hecho, eso está dentro de las aplicaciones, porque como él fue el que pecó, él no puede participar de esa ofrenda. Hemos visto que en las ofrendas anteriores el sacerdote tiene un derecho especial de comer, de participar, bueno, excepto del holocausto, en esa no come, él solo se queda con la piel. Pero aquí él tenía que quemarlo todo, porque era pecado de él. Y aún también con la comunidad, ¿sí? Tanto el sacrificio por él como el de la nación no se podía comer. Nadie podía comer. Eso es un detalle interesante. Gracias, hermano, por la inquietud. Y cuando dice que al pecar a hierro, eso quiere decir que a hierro quiere decir que yo sabía porque no. ¿Sabes qué quiere decir a hierro? El término hebreo, hierro, es lo que para nosotros significa Sabiendo. no tener puntería. Error, hierro, ¿sí? Error. O sea, apunta a eso. Solo que en lo personal también evito a toda costa decirle el pecado error, porque en nuestra cultura error es como algo menos grave. Entonces, pero cuando dice pecado por hierro,
da a entender de que es un pecado, aunque la persona ni se dio cuenta. O sea, como que estoy haciendo algo normal de mi día a día y resulté pecando, pero ni me di cuenta. O sea, hierro. O sea, fallé al blanco. No fue deliberado. Ajá. Pastor, y donde decía usted que hacía el holocausto en ese caso los ancianos, porque es que El de la comunidad. El del sacerdote fue el primero que vimos, y el segundo es cuando la nación pecaba. Por ejemplo, digamos, resulta que el país empezó a pasar por escasez, por plagas, enfermedades o guerra. Entonces ellos sienten que fue porque pecaron contra el Señor. ¿Qué hacían? Un sacrificio por el pecado. O que hubiera un profeta que les denunciaba que estaban pecando. Entonces, ¿qué hacían? Un sacrificio por el pecado, pero debían ir los ancianos. Porque como fue la comunidad entera la que pecó, no puede ir todo el mundo. Entonces siempre van los representantes de la nación. ¿Y quiénes son? Los ancianos. con los sacerdotes o Solo ellos, solo los ancianos. Igual el que hacía el procedimiento era el sacerdote. O sea, los ancianos imponían manos, degollar el animal, y el procedimiento de ahí en adelante sí lo hacía el sumo sacerdote, porque él era el único que podía realizarlo. ¿Bien? Vamos a hablar más adelante, es como pregunta para no dar pronto preguntar, hermano, de que el sumo sacerdote también podía pecar, no hablando de hierro, sino voluntariamente. No. Entonces mi pregunta es, si el sumo sacerdote pecaba voluntariamente, ¿cómo él podía acercarse al lugar santo con ese pecado? ¿Sí? ¿Tenía que otro sacerdote hacer ese procedimiento? Bueno, recordemos que si es deliberado, no hay manera de expiación. O sea, era cortado. Ese cortado podría ser lo que hoy se tiene como excomunión, pero tratándose de él, siendo la persona más importante y a la que más santidad se le exigía, lo más seguro es que fuera Dios mismo el que lo cortara. Entonces no hay registro de un caso así. Le entiendo. Sí, era algo así como si el sacerdote hubiese perdido su dignidad. Y si no tiene su dignidad, entonces es como si fuera una persona común y corriente. Aunque de todas formas recordemos que lo que a él le daba dignidad, ¿qué era? La unción y las vestiduras sagradas. Entonces, por ejemplo, con Aarón, ¿se acuerdan cuando Aarón y María murmuraron? La que quedó impura fue ella y él no, porque él tenía las vestiduras sagradas. Si no las hubiera tenido, ¿sí? Entonces la dignidad estaba también en estas cosas externas para el sumo sacerdote. Pastor, dice mi mamá que en este caso no sería de aplicación para estos tiempos. Sí, porque esto se aplicará antes, y si yo pecaba, podía untar un cordero, lo llevaba a hacer sacrificio y ya lo terminaba. Pero ahora es lo que debemos saber qué hacer. Bien, eso lo vamos a hablar en el cuarto punto, pero le adelanto esto. Si yo hoy peco por hierro, no voy a traer ningún tipo de ofrenda, porque ya la ofrenda fue dada por Cristo. Sí. Entonces mi tarea será que confesar mi pecado y determinar no volverlo a cometer, sencillamente. Exactamente, arrepentimiento. Ahora, porque Ahora. sí, eso ya no lo buscamos. Pero, pastor, respecto a lo que la pregunta del hermano que digamos es aplicable, por ejemplo, al caso del sacerdote Elí, que digamos tuvo básicamente con ese pecado y fue, digamos, cortado, digamos, digamos, murió también, fue cortado del sacerdocio en sus generaciones. Muy bien, hermano, sí, tiene razón. Un pecado deliberado, un ejemplo es el de los hijos de Eli. Y ellos ya no tenían perdón. Dios dijo, ya no hay manera de expiar el pecado de ellos. Yo ya he decretado que van a morirse. ¿Sí?
Entonces vemos un caso de alguien que peca deliberadamente, aunque ellos no eran los mismos sacerdotes, pero sí tenían funciones sacerdotales. Entonces, en el caso de ellos, el actuar de Dios fue fulminarlos. Pastor, cuando los hijos del sacerdote hacían lo mismo, se pecaban y venían con su ofrenda delante de Dios, ellos también pasaban lo mismo que el sacerdote, o sea, no tenían derecho de participar de su propio ofrenda. Si el que había pecado era el sacerdote, pues el pasaje nos está hablando solamente del sumo sacerdote. En ese sentido, vamos a hablar del sacerdote cuando peca dentro de los pecados del jefe, ¿sí? Porque eso solo aplica para el sumo sacerdote. Cuando la hermana pregunta sobre el pecado que cometemos por hierro, o sea, podemos venir a arrepentirnos y confesar. Cuando un pecado es voluntario, que ya ha sido advertido, igual lo comete, las consecuencias igual van a ser para esa persona. Pues claro que sí. O sea, hoy día no hablamos de una especie de pecado imperdonable, a excepción de la blasfemia contra el Espíritu. Pero precisamente esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando a la persona ya no le importa, se endurece, y su conciencia es inconmovible y ya el Señor lo ha entregado para que sea destruido. Entonces, esa persona no va a querer arrepentirse, y esa persona siempre va a decir que está bien. ¿Sí? Entonces, ahí no hay más ofrenda, eso también lo vamos a ver en las aplicaciones, porque sería como crucificar a Cristo otra vez, dice el libro de Hebreos.